También quiero pasar otra vía de comunicación que es conmigo personalmente, que es el 11 66 62 42 64. Te lo repito, 11 66 62 42 64. Y te repito el de la radio, 11 2669 6152. Y bueno, arrancamos así de cero. Como te contó Carlos, vamos a retomar este tema de honrar al padre y a la madre. Es un tema que parece recurrente, pero no lo es. El condimento de hoy es que está Carlos del otro lado. Y antes de comenzar, tenemos así como un anuncio, ¿no? Para darles... Sí, la idea es que si esto te llega, que puedas seguirnos, porque vamos a tener pronto novedades, porque vamos a hacer un taller donde todo esto que vamos a hacer hoy, que lo vamos a hacer en forma práctica, por eso quiero que te quedes hasta el final, porque vamos a hacer una serie de pasos para que vos puedas llevarte esta energía distinta con respecto a esto de tu vínculo con tus padres. Así que prontito va a haber un taller, ya le te dio sus números, agendalo para poder estar ahí y es más, Ale, te lo improviso, podemos armar un pequeño grupo de WhatsApp para ir conectando con las personas y dándole algunos tips de las cosas que vos ya tenés trabajadas y las cosas que yo tengo trabajadas. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. 11 549, si estás en el exterior, estamos en la Argentina, 549 11 66 62 42 64. También hay una sorpresita para el final de este programa, y vamos a apelar a tu capacidad de esto, de darte cuenta cuál es el aditivo de ese audio que vas a escuchar al final del programa. Y ¿me dejás contarles algo? Pero por supuesto, hacé de cuenta que el programa es tuyo, bueno, mirá. Esto disruptivo que hablamos al principio, ¿no? Con Ale, de hacerlo un duplex, bueno, que nos salió, pero bueno, es para mejorar. Y también tiene que ver con el formato que va a tener este programa en particular, ¿sí? Porque la idea es que toda una primera parte vos trabajes, indagues a través de la bio y a través del coaching, esto que te pasa con la energía de papá y mamá, ¿sí? Y vamos a hacer un cierre, un anclaje, se llama en PNL, para que todo esto que vos fuiste hablando en tu mente con nosotros, y ojalá que le dejes muchos mensajitos acá al YouTube de la radio y al YouTube de Ale, con respecto a este tema, ¿no? Todo esto que vos estás haciendo en tu mente, lo vamos a terminar anclando en ese final que armamos con Ale, así que quiero que entiendas que esto, más que un programa, va a ser como una sesión de trabajo, ¿ok? Eso. Sí, y digamos, con esto que acabas de contar, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. La intención no es por ahí, pero algunas cosas quizás puedan sonar a humor, y es lo que estamos tratando de ponerle a todo esto también un poco para verlo desde otro lado, ¿no? Entonces, la idea no es confundir, al contrario, es con una cuota quizás de ironía, poder darnos cuenta de otras, ¿no? Que a veces nos duelen y siempre caemos en lo mismo, y nos incluimos, porque nosotros también somos parte de esto de honrar a papá y a mamá, no tenemos la vida resuelta, simplemente tratamos de acompañar, y en ese acompañamiento es que también aprendemos de los que están del otro lado. Por lo menos es lo que a mí me pasa aquí. Sí, perdón, y esto del humor tiene que ver con activar la emoción, ¿no? Y este es un tema que, si yo te pregunto, digamos, ¿qué pasa con la energía de papá y mamá, no? A veces no es tan positiva. Entonces, bueno, el tema de poder trabajarlo desde el humor también va a hacer que se eleve tu energía. Y la idea es que hoy te lleves una energía distinta, ideas distintas, y que te abras a poder desbloquear esa energía, ya que son papá y mamá, para que tu vida en la salud, en el dinero, en las relaciones, empiece a fluir de otra manera. Por eso quédate hasta el final, que vamos a hacer un anclaje para todos ustedes. Arrancamos antes de llegar a papá y a mamá, ¿en qué lugar estamos, no? Si somos víctimas o somos responsables de esto.
del honrarlos. ¿Tú qué dices? A mí me pasa esto, que yo logré hacer un proceso de trabajo con mi papá y mi mamá que me llevó, digamos, a comprender y que entiendo que muchas personas por ahí no están en esa posición, en ese lugar, y también les puedo contar mi historia, como la podrán contar ustedes, de lo que les hizo papá o les hizo mamá. El tema es que algunos lo tenemos a los papás, otros no, ¿sí? Otros lo tenemos cerca, otros están en otro lugar, pero siguen incidiendo. Y estar todavía con esa energía es estar todavía estancado en una parte de mi vida del pasado. Por otro lado, entendí con diferentes filosofías que, bueno, que nosotros elegimos a nuestros papás. Vos me dirás, Carlos, eso es una cagada, o sea, ¿cómo se te ocurre, no? Tan mal el hijo, tan mal el hijo, lo que pasa es que tu alma sabe, ¿sí? Y esos papás eran los correctos y perfectos para esta experiencia encarnada, para que vos puedas desarrollar algo, y por eso los elegiste. Entonces, sí, muchas de las cosas que nos han pasado en la infancia tienen un sentido. Me pasó que mi hermano me hacía bullying, por ejemplo, mi hermano mayor. Y bueno, y eso después lo pude llevar a la docencia, entre otras cosas, en otra vida de esta vida fui docente durante 30 años, y poder eso que nos hablaba del bullying en esa época, estamos hablando de los 80, ¿sí? No, de los no existía. 90, no existía este concepto. No. Entonces yo podía entender y manejar aquel que era, digamos, le hacían bullying, y aquel que hacía bullying, poder, no desde el enojo, sino poder hacerle cambiar la actitud. Y esto es una de las cosas que pude entender, más allá de otras, ¿no? Por ejemplo, el tema de abusos, y poder entender o ver cuando un niño, una niña, las conductas que tenía en la escuela tenían que ver con el abuso. Entonces, hay un montón de cuestiones que cuando uno abre, creo que su mente y se despierta y deja de contarse el cuentito, que a veces el cuentito de la víctima puede entender. Sí. ¿Cómo te resuena esto, Ale? ¿Cómo te resuena? Vos arrancaste con una anécdota tuya y yo voy a sumar una mía que también puede sonar a ironía, pero fue lo que me pasó, digamos, cuando yo llegué hace allá mucho tiempo a una sesión de terapia, ¿no? En donde yo creía que tenía así, 2 cositas por resolver. Y acá sigo, digamos, todavía. Y me acuerdo cuando escuché esto la primera vez que me lo dijeron, bueno, vos elegiste lo que acabas de describir vos, ¿no? A tu familia, vos elegiste esto, vos elegiste... Y viste, yo así con cara de pánico, ¿no? Dicen que a veces pongo caras, viste, indescifrables. Y yo dije, bueno, está bien, ponele que yo elegí a mi papá, ponele que yo elegí a mi mamá, ponele que hasta que elegí a mis hermanos, viste, pero acá hay parte de la letra chica que a mí no me contaron, viste, y que uno se entera después, ¿no? Y en esa letra chica creo que es donde empieza todo esto de ¿cómo que lo tengo que honrar? Explícamelo, o sea, porque no es el porqué, porque el porqué de por qué lo tengo que honrar es la excusa, seguiría quedándome en víctima en esto de que, no, pará un poquito, pero yo no pude haber elegido esto, ¿no? Y otra cosa es el para qué. Y en esta diferencia del por qué y el para qué, ¿no? Es donde uno empieza a entender cosas, uno se empieza a dar cuenta, uno empieza a... por más doloroso que sea, porque la realidad es que no te despertás un día y decís, bueno, yo ya estoy... No, seguimos, y seguimos todos los días. Y como a mí también me pasó esto del bullying, porque, digamos, era más del doble de lo que soy ahora, imaginen los que están del otro lado, o sea, más del doble de lo que estoy ahora, y me fumé esto del bullying, me fumé lo de que te hablen mal y sabes que están hablando mal de vos, porque sos gorda y no hay ropa que te entre. Si vamos a ir por ese... No hay forma. O sea, era ahora porque está la ley de talle, ponele. Pero en esa época, viste, no había nada. Entonces, en educación física te mandaban a correr y yo apenas si podía rodar. Y es la realidad. O sea, no podía hacer otra cosa. Y ahora me río, pero en ese momento no, porque estaba entrando en la adolescencia y no está bueno que te hagan hacer cosas que no podés hacer. Y va pasando el tiempo y lo entendés. Pero solamente cuando lo mirás desde otro lado podés entender que hasta los adultos te hacían bullying mandándote a correr cuando apenas podías rodar, ¿no?
totalmente, y poder entender que, bueno, que a partir de todas esas experiencias nosotros adoptamos el rol de la víctima, ¿no? La víctima de ese profesor de educación física, la víctima de ese hermano, o de esa mamá, o de ese papá. El tema es que ¿cuántos años tengo hoy? Sigo sosteniendo esa energía, sigo estando en el pasado, ¿sí? Y la vida es presente. Y eso que me pasó en el pasado tiene un sentido. Hay una sanación que yo estoy haciendo con eso que me pasó, y seguir repitiendo el cuento es seguir con esa energía. Y el tema es que esta energía en nuestra experiencia actual lo que hace es estancarnos. Entonces, te hago una pregunta. Ya habrás tenido un concepto con respecto a qué te pasa con esto que dice algo de honrar a papá y a mamá. Tendrás un preconcepto, un juicio, ¿no? Te pregunto, ¿sentís que hay un aspecto en tu vida que está estancado hoy? Y la respuesta es sí, es que hay algo que debe ser sanado, ¿sí? Y hoy queremos abrirte a que rompas algún juicio como para empezar a liberar esa energía. Eso que vos estás queriendo lo vas a lograr, ¿sí? Pero hay que sanar. Hay mucho equipaje energético que si no sale, sigo en el mismo punto, voy a estar dando vuelta en el mismo punto. Sí, primero, esto de que vos decís, hay algo que no tengo cerradito, entonces sigo en el papel de víctima. Y la propuesta es que te corras de ese papel de víctima y pases a ser responsable realmente de tus actos, de tu vida. Y el ser responsable implica es la habilidad de poder responder por mí y por mis actos, ¿no? Entonces, poder hacerme cargo sin cargar. O sea, es soltar esto que te estaba contando Carlos, y hacerme cargo no es cargar, no es seguir con esa mochila que vengo cargando hace décadas, sino empezar a transmutarlo. Y en la medida en que yo vaya transmutando esto, de salir de víctima y pasarme a ser responsable, la energía, la misma que te contó Carlos, va a cambiar y va a repercutir en todos tus cuerpos. En tu cuerpo físico, en tu cuerpo emocional, ¿sí? Y pasa precisamente por ahí, o sea, posicionarte en un lugar en donde podés crear otra cosa, podés transformarte y también podés celebrar esa transformación, me parece. Entonces, córrete de ese lugar de víctima, pásate a ser responsable, y a partir de ahí vas a entender lo que es honrar y el para qué y no el por qué. Porque muchas veces, no sé si a vos te pasa, pero vos decís, che, ¿y para qué esto? Lo decís en las consultas, ¿para qué seguís haciendo? Y te contestan desde el por qué. Bueno, porque... Y no es por ahí, o sea, es el para qué, no el por qué. Entonces, a esta edad basta de excusas, ya no tenemos que dar excusas. Ya es una forma de empezar a hacer las paces, que todo eso empiece a cicatrizar y decir, bueno, ok, estoy para honrarlos. ¿Y qué sería honrarlos? Porque a mí sigue sin cerrarme esto de tener que honrarlos. Antes de eso me gustaría por ahí profundizar un poquitito y me la volvés a hacer la pregunta en el tema de la víctima, y porque hay cosas que dijiste que van a conectar las personas con esto. La víctima tiene 5 atributos. A ver, contame. Se justifica, se queja, miente o se miente, se rinde, está y culpa. Estás en a la gente, ¿no? Estás en alguna de estas acciones, justificarte, ¿no? Esto que decía, bueno, porque me hicieron tal cosa. Estás en queja, en algún punto, te estás mintiendo o le estás mintiendo a otros para justamente quedar como víctima y que el otro te tenga, ay, pobrecita, pobrecito. Te estás rindiendo de hacer algunas cosas, estás culpando a otros. Bueno, cuando vos estás en esas 5 energías, lo que estás haciendo es afincarte en la víctima. Y si yo me justifico, no soy consciente de lo que estoy creando y no soy consciente que sigo, por ejemplo, en el victimismo. O sea, si yo me quejo, y esto, ¿no?, que te propone Ale, ¿no?, que te dice hay que hacerse responsable, pero responsable no es, porque después muchos que evolucionan en esto del mundo espiritual se culpan a ellos mismos, siguen en el victimismo, no culpan a otro, pero se culpan, ¿no?
Culpan a... ¿Yo a vos? Bien, se cortó. Vamos a volver a intentar comunicarnos con Carlos, ¿sí? Y seguimos. En el mientras tanto, ¿querés escribirme, contarme cómo te sentís? ¿Víctima, culpable? ¿Te sentís responsable realmente de poder dar respuestas de lo que sos? ¿Hay algo de todo esto que te haga ruido? ¿Hay algo que no hemos dicho hasta ahora y podés aportar? ¿Te jode realmente esto de que para sanarme tengo que honrar a mi papá y a mi mamá? Porque también puede ir por ahí. ¿En qué parte de este caminito estás? Y contanos, podés hacerlo personalmente a mi WhatsApp, que es el 549 11 66 62 42 64. ¿Estás ahí de vuelta? Acá estamos. Bien. Puede pasar. Hermosa la energía. No, sí, no, ¿te parece? Y bueno, estábamos ahí. El tema es cuando la culpa, yo creo que de todo lo que dijiste, ¿no? Si te estaría, digamos, si estaría en una charla así de coaching con vos, yo te diría, y la culpa es lo que más me pesa, ¿no? Y entonces mientras te escuchaba diría, ¿y dónde la estoy acumulando? Se me ocurre, ¿en dónde está haciendo foco mi culpa, no? ¿Qué parte del cuerpecito me molesta cuando escucho esto de justificarme, de culpa, de víctima? Escañate, la propuesta es también esto, escañate. Fíjate, recorre tu cuerpo, en donde sientas algo que se resiente, es por ahí. Y tu cuerpo te habla, y tu cuerpo te está diciendo, ya cargamos bastante, ya no va por acá, ya dolió, y no nos vamos a meter con este dolor, no es mío. Bien, ¿y cómo hacemos para honrar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me sugerirías? Porque a mí es como que, viste, esa palabra es como... Esto tiene un peso, esto de honrar, que creo que trasciende lo que a veces podemos dimensionar. Primero, ¿por qué honrar, no? Tiene que ver con un tema de energía. Recién hablábamos que todo lo que hablamos recién nos mostraba energía baja, ¿no? Entonces, para poder sanar, tengo que elevar la energía, ¿sí? Entonces, la energía contraria a lo que estoy sintiendo por mis padres se traduce en la filosofía antigua, en las religiones, etcétera, en esto de honrar, ¿no? ¿Qué pasa si tus papás no se hubiesen conocido? Con vos, con tu experiencia, con tu posibilidad de estar encarnado y de ser quien viniste a ser. ¿Qué pasaría con esa posibilidad? ¿Tenés hijos? ¿Qué pasaría con esos hijos? ¿Estarían los hijos? Bueno, ese puente que nos permitió estar en esta experiencia encarnada. Entonces, el enfoque sistémico lo que nos dice es eso, de que podamos tomar conciencia de esa energía. Por eso sería una de las razones de que deberíamos honrar. Porque gracias a ellos hoy tenemos esta materia, este cuerpo, vivimos en este país, tenemos este color de ojos, que me va a permitir poder hacer esa experiencia encarnada que me permita, cuando termine la experiencia, haber cumplido como alma esa tarea que vine a hacer. Sí. Eso es lo primero que yo les diría que tomen en cuenta. Sí. Desde el agradecimiento, ¿no? Desde... Exacto. ¿Qué es honrar? Dice el diccionario. A ver, dale. O sea, es alabar, es estimar, ¿sí? Es respetar, es admirar, es entender la digamos, dice la retribución, ¿no? O sea, que el enfoque sistémico te dice, o sea, no se puede devolver la vida. O sea, vos a tus padres
quisieras agradecerles y hacerles una retribución, no le podría devolver la vida. Claro. Entonces, han sido esa puerta para que vos estés encarnado. Entonces, por eso solo, yo te decía cuando preparábamos esto, después cuando saliste del útero y empezaron a ser unos hijos de puta, perdón la palabra, es problema de ellos, ¿sí? Pero esa puerta que abrieron para vos en esta experiencia no se puede pagar con nada. Por eso es que hay que honrar, ¿sí? Sí. Que nos dieron la vida. Uh-huh. O sea, por eso. Algunos dicen, yo la pedí. Bueno, ahí vamos a tener un conflicto de filosofías. O sea, yo creo que uno tiene diferentes experiencias encarnadas. Bueno, que hoy tocó esta y la próxima el alma elegirá otra para su evolución. Sí, sí, pero no nos metamos allí hoy porque no salimos más, digamos. Tenemos para rato si nos metemos en la parte de vidas pasadas y demás. Pero sí coincido con esto que vos decís. A partir del momento en que uno nace, es donde empieza su propio camino. Y creo que una cosa es... en determinados momentos de la vida uno decide. ¿Y qué decido? Decido si quiero seguir siendo obedientes a mis padres o los honro desde el agradecimiento y empiezo a crear mi propio camino, mi propio proyecto. Empiezo a aunarme con mi propósito de vida, empiezo a tener mis propias creencias, empiezo a actuar de acuerdo a esas creencias y no esto de y retomo el papel de víctima y no, sigo con esto porque no, o sea, tenés la posibilidad de elegir, tenés tu libertad para elegir y si frente a esa libertad para elegir seguís eligiendo lo que ya traías y no es por ahí y tampoco lo vas a honrar, este es el tema, vas a seguir enroscado en algo en que no te sirve ni para vos ni para ellos, no hay forma. Y creo que en esto de formular lo que realmente quiero ser, en crear lo que realmente quiero ser, en plantarme frente a la vida y decir, bueno, no tengo por qué seguir con lo que vos dispusiste en algún momento para mí, no tengo por qué seguir, no sé, al cargo de la empresa o del negocio de la familia. Eso no es, me parece que ahí no es el tema de honrarlo, sino decir, bueno, quiero lo mío. Y en esto de quiero lo mío, sí es necesario decir gracias por todo esto, darme cuenta, empezar a ser responsable. Y también si creo que, y acá meto otra palabrita, ¿no? ¿Qué pasa con el perdón? Porque primero es perdonarme a mí para poder perdonarlos a ellos. Porque si no sigo enrescada en un rencor y de ahí a la depresión es un paso. Es que muchas cosas para que mi mente se ordene, pero con respecto a honrar, como vos había dicho, tiene que estar relacionado con la gratitud, ¿no? Entonces, al no agradecer la vida, estamos en falta energética, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La vida nos va a llevar a que podamos tomar conciencia, por eso vamos a tener experiencias, vamos a dosarnos experiencias vinculadas a eso. También pensaba recién en que no es solamente lo que, no sé, por ejemplo, eso que vos decías de trabajar en la empresa o si todos en esta familia somos doctores, vos tenés que ser doctor, sino también esos mandatos con respecto a, bueno, vos sos el que no puede, no sé, no sos hábil en los deportes, vos sos el lento, ¿no? Muchas veces en las consultas aparece, ¿no? Dentro de la justificación de la víctima es que mis padres me decían tal cosa, ¿no? O sea, y como que me marcaron. Bien, nosotros sabemos que nuestras creencias y nuestras conductas las constituimos entre los 0 y los 7 años. Después lo que hacemos es repetir eso que grabamos. De los 35, dice la neurociencia, y la sabiduría popular de la crisis de los 40, empezamos, digamos, a cuestionarnos todo esto, ¿no? Todos estos mandatos. Entonces, entender que desde lo que hablamos a cabo y desde la responsabilidad eso es, ¿me sirve o no me sirve?
Si yo digo que, bueno, que tengo esta conducta porque tal progenitor hizo tal cosa, bien, entender que eso se transformó en un estado de tu conciencia, que al hacerlo consciente y que es externo, hay que hacer un trabajito de poder desbloquear esa creencia, ¿sí? Y trabajar. A veces ese cuentito tan el mundo del coaching del elefantito y la cuerda, que todos seguramente no lo conocen, esto, ¿no? Que el elefantito chiquito con una cuerdita era detenido. Vos lo ves gigante, uno lo ves gigante y dice, papá, ¿por qué no se mueve, no? Y bueno, la reflexión del cuento es eso, o sea, el elefantote sigue teniendo esta creencia limitante que esa cuerda es más fuerte que él. Entonces, la toma de conciencia, que es un poco lo que queremos hacer ahora en este momento, en este espacio, y después la liberación energética en el cierre con el audio, es eso, es que vos puedas tomar conciencia de qué estás pensando y qué energía estás creando con respecto a esto de poder honrar, ¿sí? Y que te lleves la idea de esta posibilidad de poder conectar con esto que estamos contando y cómo liberaría tu energía. Sí, a veces cuando uno en las consultas dice no solo es necesario trabajar sobre el síntoma, sobre la emoción que hay detrás, sino que le sumamos también tus creencias y tu energía. Generalmente las caritas son de, che, no será mucho, y todo junto, y todo al mismo tiempo, y hasta asusta, ¿no? De solo decirlo o escuchárselo uno, entiende lo que el otro está escuchando, porque en algún momento también lo escuchó, ¿no? Y a uno también le dijeron, che, ¿sabes qué? No es solamente esto, no te tenés que ocupar solamente de ir al médico y que te dé un diagnóstico, no, aparte le tenemos que sumar qué problemita lo produjo, le tenemos que sumar si hay, ni hablar de herida de la infancia, ¿no? Ni hablar si esto está vinculado con algún problemita, que es lo más probable, que esté tocando algo, ¿no? Pero ya sería meternos como así como en un temón, y a eso le tengo que sumar mi energía, lo que vos estás diciendo. Y desde lo personal creo que lo que nos hacen creer es que somos un cuerpo con energía, y yo creo que somos energía en un cuerpo. Y hay una diferencia, porque entonces mi vibración, la frecuencia de esa energía es lo que va a hacer que mi cuerpo esté sano o no, que yo pueda enlazarme con mis emociones, que pueda encontrar cuáles son mis creencias, y que entonces, ¿qué pasó con todo esto que escuché durante décadas, ¿no? Y ahora encima me tengo que ocupar de mi energía y no tengo ni idea cómo, y si vibramos bajito, así va a estar mi cuerpito físico. En cambio, si hacemos cosas para, de alguna forma, no solamente alimentarnos, nutrirnos desde lo físico, sino nutrirnos emocionalmente, conectar con energía, entonces, por más que el esfuerzo, o sea, lo que te queremos garantizar es que el esfuerzo vale la pena. Este es el punto, vale la pena que lo hagas. ¿Por qué? Porque te vas a sentir mejor, y porque te vas a tu cabeza y tu cuerpo van a empezar a estar en tal sintonía que vos mismo vas a sentir el cambio de vibración y vas a decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me pasa? Que con algunos pequeños ajustes que voy haciendo de a poquito y que voy incorporando y demás, mi vida va cambiando. Y es así. La receta no es mucho más que esto, es alinear todos mis cuerpitos. Y la invitación de esta conversación que estamos teniendo es eso, que empieces a acomodar. Primero lo estamos haciendo desde la palabra, desde lo que te estamos mostrando, para que vos lo vayas acomodando en tu mente. Ahora dentro de un poco vamos a involucrar las emociones a través del audio. Y es eso, es este juego de tomar conciencia. El primer paso es la conciencia. Estás acá y te quedaste acá el momento, estás resonando. Bueno, ¿qué conversaciones tenés? ¿Sí? ¿Qué te gustaría preguntar? ¿Sí? Tener nuestros contactos para poder seguir dialogando de otra forma, ¿sí? Y que podamos contribuirte un poco más en las preguntas que vos quieras hacernos. Pero es importante que entiendas que todas estas ideas que fueron surgiendo, ¿cómo te fueron resonando?
viendo esto que decía Ale, no solamente la energía se va al cuerpo, sino que se va a toda la materia que hay alrededor mío, relaciones, dinero, ¿sí? Entonces, muchas veces nuestra vida amorosa, nuestra vida financiera no fluye porque esta energía está estancando el potencial que tenemos, la posibilidad que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando yo libero, para liberar tengo que tomar conciencia. Para liberar tengo que enfrentarme con temas incómodos como esto, ¿no? Como te decía hoy Ale, ¿qué te pasa con la palabra honrar a tus padres? ¿Sí? Contanos cómo vas. Contanos si tenés preguntas, si tenés contradicciones mentales, cuestionamientos. Nos serviría mucho para poder seguir construyendo este tema. Sí, y vos linkeaste todo esto con la abundancia prácticamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando... Estoy mirando el celu para ver si alguien escribe. ¿Qué pasa cuando por no honrarlos quizás me quedo en alguna creencia de carencia, ¿no? De cómo se vinculaban ellos, pero por su historia, ¿no? Entonces, y repito, y no me doy cuenta, y entonces, pero si yo le pongo el esfuerzo, pero si yo hago esto, pero si yo cumplo con todo lo que me dijeron, si yo me hice todos los, no sé, cuánto protocolo había si me leí todos los decretos que me tenía que leer, porque digamos, llega un momento en que uno se empieza a cuestionar, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Si a todo el mundo esto le funciona, entonces me leí todos los libros que me tenía que leer, me hice todos los talleres y cursos que me tenía que hacer, y de repente no prospero. Bueno, ¿y qué tal si empezamos por lo básico? ¿Desde dónde estás vinculando con todo esto? O sea, ya pasaste yo a veces me imagino desde lo personal, ¿no? Como que esto es viste, como en la facultad, cuando dabas una materia, ¿no? Y tenías que alcanzar determinada nota para promocionarla, y encima era correlativa, viste, con la del año que viene. Y entonces vos decías, bueno, yo esta ya la tengo, viste, llegabas a fin de año y decías, bueno, yo esta ya está, viste, me aseguro la correlatividad, ya estoy. Y de repente, viste, se te planta el universo y te dice, che, ¿en serio que crees que esta la tenés aprobada? ¿En serio que crees que, no sé, abundancia la tenés aprobada? ¿En serio crees que merecimiento la tenés aprobada? ¿En serio crees? Y viste, y uno empieza a mirar alrededor y no, ¿sabés qué? Me parece que me salté un par de bolillas. Y no. Y si no la tengo, no, me voy a quedar estancada. Y en este estancamiento no hay decreto que valga, no hay curso que me ayude, porque no empecé por esto, por honrarlos, por decir gracias por traerme a esta vida, pero a partir de ahora yo, o sea, ya no tengo esa obediencia inconsciente de tener que hacer y responder a lo que ustedes creyeron que yo tenía que hacer, sino que a partir de ahora tomo las riendas de mi vida y obro en consecuencia, obro en coherencia. Y no sé a vos, pero a mí, digamos, es como que varias veces se me plantó el universo y me dijo, che, escúchame, ¿estás segura que esta materia la tenía aprobada? Y viste, y te empezás es como recalculando, viste, como el GPS recalculando y decís, no, ¿sabés que me parece que me salté una bolilla? A mí me pasa que en el crecimiento personal hay como una fantasía tipo Disney, que vos lees el libro o haces el curso y ya está, ¿no? Eso me pasó a mí. Yo empecé, en el crecimiento personal empecé hace mucho, pero digamos como a enfocarme, suponete en el 2018. Entonces yo me doy cuenta ahora que yo tenía como ese cuentito de, bueno, leo el libro, hago el taller, pero ¿qué pasa? El tema es que ese taller tiene una idea que por ahí se contrapone con las ideas que yo tengo en mis creencias. Entonces sí, yo creo en esto, por ejemplo, creo en que elegí, pero nada, estoy en conciencia de víctima, entonces nada, o sea, mis padres fueron una mala elección, ¿sí? Entonces, el tema es qué pasa con las creencias que yo tengo, ¿no? La base con la que estoy construyendo ese nuevo conocimiento, ¿sí? Por eso la idea es que no nos creas nada y que veas qué te resuena, qué te rechina, y eso que te rechina quizás preguntar o cuestionarnos
para que podamos ayudarte, porque justamente tus creencias, a todos nos pasa, ¿no? Tus creencias hacen que vos no puedas ver todo lo que verdaderamente se está diciendo en lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces, como dijo Ale, esos cursos, ese libro que leí, etcétera, bueno, ¿cómo lo encarno? Cuando yo puedo romper una creencia que yo tenía y se incorpora la idea de ese libro, de ese taller, de ese video, ¿sí? Por eso hoy queremos que tú lleves ese cambio con esto que estamos haciendo, ¿sí? Sí, tal cual. O sea, es como muy concreto. ¿En qué lugar estás? ¿Estás víctima, estás responsable? ¿Estás preguntándote el por qué o estás preguntándote el para qué? La diferencia entre una cosa y la otra no es nada más ni nada menos que el aprendizaje. Si estoy en responsable, estoy aprendiendo. Si estoy en víctima, estoy repitiendo. Si estoy en el por qué, estoy buscando excusas. Todo esto que te contó Carlos, ¿no? Y si estoy en el para qué, estoy en esa etapa en donde cada cosa que me pasa tiene un sentido, la puedo dimensionar, le puedo encontrar así como empiezo a poner fichas en el tablero y las empiezo a enlazar y empiezo a entender qué es lo que me pasó y para qué. Y te da la posibilidad de mirar hacia atrás y empezar a entender qué es lo que iba pasando. Ahora, no para que te autoflageles, no para que, como hablábamos al principio, no es para eso, sino simplemente para posicionarte diferente y empezar a honrarlos. Y el camino puede llegar a si es del perdón, primero del perdón hacia vos mismo, y para poder perdonarlos. Pero también se le suman otros condimentos que tiene que ver la compasión y tiene que haber un amor incondicional hacia vos. Si no tenés ese amor incondicional hacia vos, que va de la mano de la autoestima, que va de la mano de la valorización y de un montón de cosas, seguimos con algunas bolillas sin aprobar. Seguimos en que el universo se nos va a plantar, o quien vos quieras, en quien vos creas, digamos, y te va a decir, ¿estás seguro que estás parado acá? Y vas a empezar a dudar. Y la idea es que cada pasito que des, lo des con la certeza, que es lo único que tenés que tener, la certeza de que hoy soy mejor que ayer. Y es el día a día, es el minuto a minuto, no es por otro lado, porque todo el tiempo vas a estar en situaciones en las que tenés que decidir en dónde estoy, en víctima, en responsable. Me pregunto el por qué o el para qué. Con estas 4 palabritas y el perdón, bueno, desde ahí honrás. ¿Te parece? Totalmente. Y esto, ¿no? O sea, ¿qué estás viendo? ¿Qué resultados estás teniendo? ¿Qué te gustaría que mejore? ¿Qué te gustaría que mejore? Bueno, primero lo primero. Invitamos a que te conectes con esta idea de honrar esa energía primogénita que son papá y mamá, que nos ofrecieron esta materia que tenemos, ¿sí? Y que nos están dando la posibilidad de tener esta experiencia encarnada y de empezar a dar esos pasitos con nuestros 2 pies de otra forma. Que deseo con Alex que hoy te lleves una revelación para poder liberar eso.